Muy bien, decía prácticamente imposible que por una universidad, por una institución universitaria, circule la totalidad del conocimiento de una disciplina, de una profesión. Los currículos están diseñados con unos propósitos, con unas finalidades de que ese profesional cuando egrese resulte equipado con unas competencias, con unos conocimientos, habilidades, valores, actitudes que lo habiliten para poder ejecutar con solvencia, con proficiencia, las actividades propias de su profesión. Y en eso, cuando estamos diseñando los currículos, nos anticipamos de manera prospectiva, imaginándonos el futuro en términos de las tendencias evolutivas del conocimiento, pero también los problemas que ese profesional va a tener que enfrentar, las actividades que tendrá que realizar y toda la gama posible de recursos, no solamente de conocimiento, sino también de tecnología, que podrá disponer para poder ejecutar sus actividades de manera efectiva. Pero aún así, aún habiéndose hecho un buen diseño, con una buena perspectiva científica y tecnológica, es imposible que en 4 o 5 años se pueda. Por eso resulta de vital importancia que el futuro egresado, no solo en ingeniería, en cualquier profesión, desarrolle unas competencias de autogestión del conocimiento. Y cuando decimos autogestión del conocimiento, significa que aprenda a ser conductor de su propio proceso de aprendizaje en aquellos saberes, conocimientos, habilidades que él se proponga, de acuerdo con sus necesidades, sus preferencias, sus vocaciones, sus intereses. Ese aprendizaje lo van a aprender y a ser consciente en este curso de diseño. Me imagino que es posible que en algunos cursos ya hayan tenido que aproximarse a hacer autogestión del conocimiento, a tener autonomía, independencia para definir qué quieren aprender, cómo lo van a aprender, con qué recursos, cuándo, dónde, hasta dónde. Tener eso nos permite aprender lo que queramos. Podría decir, como testimonio de que mis habilidades... Willington, ¿ibas a decir algo? No, profe, gracias. Okay. Que mi expertise hoy no fue producto de mi formación en pregrado en ingeniería química. Mi expertise hoy está en el ámbito del diseño, de la gestión tecnológica y en el campo de lo pedagógico. Diseño, no tuve profesor, creo que les alcancé a mencionar, que había sido eximido de ver un curso de diseño 2, lo validé, y el curso de diseño 1 puedo decir que no tuve profesor, porque se trabajaba en una modalidad un poco parecida a la que realizamos hoy. En el curso de diseño 1 el profesor formulaba un problema de diseño de un alcance muy limitado, entre otras cosas. En el caso nuestro, en su momento estoy hablando de 1978, primer semestre de ese año,
El proyecto de diseño era diseñar un sistema de separación para una mezcla que se requería, de allí obtener una sustancia. En el caso de ese trabajo para el equipo nuestro era para producir cumeno a partir de una mezcla de hidrocarburos. O sea, había que diseñar un tren de unidades. Pero diseñar el sistema implicaba no solamente diseñar las unidades de destilación, sino todos los equipos complementarios que conforman un sistema de separación por destilación ordinaria. Estoy hablando de intercambiadores de calor para acondicionamiento térmico del alimento si se requería, de las bombas, de los tanques de almacenamiento, de los condensadores, de los servidores, etc. Y recuerdo que le dijimos al profesor cuándo hay que entregar el informe. Y cuando lo fuimos a llevar en el informe fue cuando lo volvimos a ver. Nosotros, solos, sin la orientación, porque ni siquiera íbamos a la oficina del profesor, sabíamos qué era lo que teníamos que aprender y cómo lo íbamos a aprender. Hasta el punto de que no disponíamos de las herramientas de software de que se disponen hoy para hacer cálculos. A nosotros nos tocó diseñar los programas para hacer cálculos de propiedades, pero también para hacer cálculos de diseño, método corto y método riguroso, y para otros requerimientos de cálculo. Entonces, eso para dar testimonio de que uno puede aprender lo que quiere aprender si tiene conocimiento de qué es lo que quiere aprender, hasta qué nivel y de qué manera lo puede hacer. Que eso hay que aprenderlo también, y eso es lo que me propongo compartir con ustedes en la conferencia hoy sobre autogestión del conocimiento. No es un discurso construido o levantado desde la aproximación académica, sino que es un discurso sustentado en mi experiencia. Igual en el campo de la gestión de la tecnología, cuando yo terminé mi pregrado, no tenía ningún curso del área administrativa, ni siquiera teníamos un curso de introducción a la economía. Todos eran cursos técnicos y algunos de base científica, los que se ven física, química, matemática. Sí, por decisión propia me matriculé porque teníamos cierta libertad en eso, en algunos cursos en el área de las ciencias sociales, como introducción a la historia, no de Colombia, sino la historia de la humanidad. Y un segundo curso sobre formación de la burguesía. En ese tránsito de cambio del feudalismo al capitalismo, ¿cómo se dio esa transformación? Muy bien. Entonces, mi discurso está acompañado también de la experiencia, y esa experiencia, ese conocimiento me autoriza. Entonces, después de haberles hecho esas palabras, digamos, iniciales, y saludarlos a todos, entonces les comentaré cuál es esa ruta que voy a usar para compartir con ustedes de qué se trata, qué es eso que llamamos pedagogía autogestionaria. Pedagogía, ya vimos en la primera conferencia qué era la pedagogía, de qué se ocupaba la pedagogía, una disciplina que estaba interesada en conocer ese fenómeno humano de la educación, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? Es que se organiza, se da el proceso educativo, la educación del ser humano en las comunidades, en las sociedades.
Antes de dar cuenta de las características esenciales de la pedagogía autogestionaria, voy a presentar dos conceptos que son importantes. El concepto de lo que es un contexto. ¿Qué es un contexto? Escuchamos el término, pero ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de contexto? ¿Y por qué es importante tener siempre presente el contexto? No solamente para poder entender cualquier idea, cualquier afirmación, cualquier juicio, sino para entender hechos, fenómenos, situaciones, acontecimientos. Y los económicos y los políticos con mayor razón. Por ejemplo, esta situación de encierro que nos ha llevado la pandemia, esta situación de aislamiento. ¿Cuál es el contexto de eso que es una realidad y que nos ha restringido la libertad individual, pero también la movilidad, la interacción social? Hay que conocerlo, hay que saber. Entonces me referiré a... ¿Y por qué? Porque toda profesión tiene un contexto para su ejercicio, pero también todo proceso educativo se da en un contexto. Entonces, importante conocer cuál es el contexto hoy de la ingeniería. Estamos hablando de la ingeniería, no la ingeniería química, la ingeniería. ¿Cuál es el contexto en donde unos profesionales que tienen unas competencias para realizar unas actividades propias de la ingeniería la realizan? Pero también cuál es el contexto en donde se aprende la profesión, en este caso, cuál es el contexto en que se aprende la ingeniería. Hoy hay un paradigma que se viene difundiendo, se viene adoptando desde hace unos 20 años para acá, desarrollado por el MIT y unas universidades suecas, que es el paradigma CDIO. Tengan presente esas palabras, que más adelante las vamos a usar. Y que nosotros en el Departamento de Ingeniería Química lo estamos tomando como referencia. Ese paradigma educativo, esa iniciativa para el diseño, para la transformación curricular en ingeniería química. Yo he venido haciendo unas conferencias y de capacitación también para los profesores del departamento de hace unos 2 años en ese campo. La iniciativa CDIO. Vamos a referirnos a ella. Pero también lo vamos a usar, y lo hice con esa intención, para que entendamos cuál es el contexto de la competencia diseñar y por qué es importante aprender a diseñar, por qué es importante tener conocimientos sobre diseño y habilidades, porque está más en el espacio de habilidades, más procedimientos, métodos, maneras, cómo debemos concebir y especificar artefactos, equipos, sistemas, procesos, productos, etc. Entonces, una vez tengamos ese contexto y la referencia que voy a hacer sobre el CDIO y un repertorio de resultados de aprendizaje como indicadores de competencia, entraré a dar cuenta de qué es la pedagogía autogestionaria, cuáles son esas características más generales, ¿sí? Actitudes básicas, la forma en que se opera la autogestión del conocimiento en el proceso educativo y los objetivos. ¿Sí? ¿Qué objetivos
son los que se proponen con una pedagogía autogestionaria, vamos a ver, que trascienden más allá de simplemente transmitir conocimiento, más allá de la simple adquisición de un saber o la aproximación a unos métodos o procedimientos que requieren para la realización de actividades o solución de problemas en una profesión. Pero también, además de esas características generales, me voy a centrar en 3 actitudes básicas que se requieren para, por un lado, crecer en conocimiento, y por otro lado, actitudes básicas que ustedes van a tener que desplegar en su interacción dentro del grupo, el equipo de aprendizaje en donde van a aprender diseño. 3 actitudes que son importantes. La actitud dialógica, la actitud frente a la verdad y la actitud crítica. Nos vamos a ocupar de qué son esas actitudes. Y cuando hablamos de actitudes, nos estamos refiriendo a una disposición o a una predisposición de actuar de cierta manera, porque consideramos que es valiosa, que es beneficiosa, que nos produce, nos genera beneficio. Y en particular para el aprendizaje cooperativo, porque además los seres humanos no aprendemos en soledad. Nosotros aprendemos dentro de un colectivo social, aprendemos en la familia, aprendemos en el barrio, aprendemos en la unidad donde vivamos, en el pueblo y en todos los espacios sociales donde nosotros nos movemos. Estamos viviendo experiencias que nos sirven para aprender y adquirir unas capacidades que nos permitan tener un mejor desempeño en todos los espacios sociales en donde nosotros vamos a interactuar, que no se reduce exclusivamente al espacio de trabajo en una empresa para resolver el problema. Después de haber hecho esa presentación de esas actitudes, ¿cuál es la modalidad operativa? ¿Cómo es que va a operar? Proceso formal de enseñanza-aprendizaje que se sustente en esa pedagogía. Vamos a ver que se redefinen los roles. Escuchen lo que ya había mencionado. Los roles, que es lo que cada uno de esos actores principales, estudiante y tutor, guía, profesor, tienen que realizar para que ese estudiante logre el resultado de aprendizaje que se propone. Y de qué manera, para referirnos a las estrategias didácticas, los estudiantes se enfrentan a los objetos de conocimiento. Vamos a ver que en esta pedagogía autogestionaria se privilegia las estrategias activas, como las que desarrollamos en el curso de diseño, y especialmente las estrategias experienciales que involucran actividades auténticas de la profesión para aprender, adquirir el conocimiento de habilidades, destrezas y actitudes propias de la profesión y que hemos definido en el diseño de un currículo como las competencias que nos proponemos que tenga, los resultados de ese proceso de aproximación del lenguaje. Después me ocuparé de dar cuenta de los objetivos que nos proponemos en una pedagogía autogestionaria. Ya lo había mencionado, nos centramos más en habilidades, desarrollo de habilidades y valores que le permitan
al estudiante en principio ganar una cosa que es clave, que es la autonomía. Autonomía, tener esa actitud, autonomía como una actitud, disposición para actuar de manera independiente. Y de hecho, pues eso requiere ciertas capacidades y conocimientos, ¿sí? Pero también en estas pedagogías, por la manera como se organizan las actividades de aprendizaje, el estudiante se ve enfrentado a la necesidad de desarrollar habilidades comunicativas, a comunicarse de manera efectiva. Ya lo veíamos cuando hablábamos de la actitud básica, la actitud dialógica. Saber comunicar lo que queremos comunicar, nuestras ideas, nuestros pensamientos, pero también saber escuchar. Construir conciencia y autodirección del proceso de aprendizaje. Nosotros no necesitamos de ningún intermediario para saber lo que nos proponemos, ¿sí? Importante eso, pero también, que ya lo habíamos mencionado, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Cuando decimos pensamiento crítico, pensamiento para elaborar juicios, juicios sustentados en algunas premisas que han sido en cierta forma validadas, pero con razonamientos lógicos para tener garantía de que la conclusión o el juicio que producimos es válido, que no es porque lo dijo el personaje JM, para mencionar cualquier código, entonces es verdad. Desafortunadamente están en este país imbuidos en esa cultura de que se supone que hay unos autorizados para enunciar unas verdades y otros se tienen que silenciar o los silencian. ¿Sí? Importante entonces, y tres grandes propósitos que se han formulado desde la UNESCO para orientar la educación de los futuros humanos. Aprender a ser. ¿Qué significa aprender a ser? Ser. Aprender a hacer y aprender a aprender. Entonces me ocuparé de dar cuenta de cuáles son esos objetivos para lograr ese propósito, aprender a aprender, qué valores sustentan, ¿sí? ¿Qué significa un valor? ¿Qué significa una actitud? Que ya lo habíamos mencionado, el valor como una cualidad, un atributo que tiene un objeto, una persona, una acción, y que usamos como criterios para guiar nuestro comportamiento, nuestra conducta, pero también en algunos casos para valorar el comportamiento y la conducta de otro, valorar. Los valores son los que mueven la voluntad humana para hacer, para emprender lo que quiere lograr. Ya lo vemos, nos motivan, movilizan la voluntad. Aprender a aprender, ¿cómo es que nosotros logramos adquirir esos conocimientos? ¿Cómo logramos comprensión? ¿Cómo logramos construir esos niveles de certeza y confianza que nos habilitan para actuar? Porque el conocimiento, ya lo mencionábamos, no es para acumularlo o para reproducirlo de memoria cuando alguien nos lo solicita. No, el conocimiento nos habilita para actuar. Cuanto más conocimiento tenemos, mejores posibilidades tenemos de decidir con cierta garantía de seguridad, de éxito, del resultado.
pero también estamos más habilitados para realizar actividades más productivas, más valiosas, más complejas. Entonces, vamos allí, en esto de cómo es que aprendemos, cómo es que logramos nosotros desarrollar esas habilidades cognitivas, pero también habilidades psicomotoras y afectivas, porque también la educación se tiene que ocupar de educar en sentimientos, educar en emociones. Si bien las emociones son esas reacciones casi que automáticas, psicofisiológicas, frente a un estímulo externo, un hecho, una persona, un objeto, un acontecimiento, de manera automática, porque ya está programado en nuestro cerebro. ¿Sí? Tenemos que aprender primero a identificar en qué condiciones, circunstancias se producen esas emociones y cómo debemos nosotros manejarlas de manera inteligente. Somos seres emocionales, aún para el aprender, aún para adquirir conocimiento, tenemos que ponerle emoción. Tenemos que ponerle emoción a estos encuentros de aprendizaje, a esos encuentros en donde se nos ofrece la posibilidad de crecer en conocimiento. Importante también, y me voy a centrar mucho en ello, es cómo es que pensamos. Pensar como un proceso, porque es un proceso mental. Y como todo proceso, y voy a hacer la analogía con los procesos de la industria de procesos químicos, tiene unas entradas, unos insumos, hay unas operaciones de transformación y hay un resultado. Una planta industrial para la producción de cualquier material o sustancia química en la industria de procesos químicos se conforma, se integra organizando unas operaciones básicas que desde hace más de un siglo Arthur D. Little, en una visita que hizo al MIT, le sugirió en su momento al rector cómo debería organizarse la enseñanza y el aprendizaje de la ingeniería química, porque antes de ese momento la ingeniería química era, en su estado preparadigmático, se enseñaba, era cómo hacer, cómo producir soda cáustica, cómo producir cerveza, cómo producir cloro, cómo producir. Era una profesión muy técnica, con muy poca base científica. Y las personas se titulaban con énfasis en algún conocimiento de esas tecnologías para trabajar en esos campos de la industria. Fue este señor Arthur Little quien le dijo, claro que no fue el primero que habló de esas operaciones básicas de George Davis, ¿cierto? A finales del siglo XIX lo había sugerido en Inglaterra, que todos los procesos industriales en la industria de procesos químicos están conformados por unas unidades básicas, una especie de ladrillo con las cuales se construye la arquitectura de esos procesos, que le llamaron operaciones básicas, pero este señor le llamó operaciones unitarias. Pues operaciones unitarias para significar que un proceso se podía descomponer en unas unidades de transformación más simples y sencillas, de acuerdo con la función que se tenía, que se quería que se hiciera en la corriente de proceso. Y ustedes ven hoy cómo la ingeniería química está organizada a nivel mundial alrededor de el estudio y el conocimiento de las operaciones unitarias.
cuáles son las leyes, los principios científicos que gobiernan los fenómenos que se presentan allí. Y entonces se estudian la profesión, los fenómenos, los procesos, las tecnologías, independiente del proceso específico, de qué es lo que se está produciendo. Y por allá, alrededor de los años 30 del siglo pasado, entonces se consideró que dentro de ese conjunto de operaciones básicas había unas cuya función era transformar la identidad química de la sustancia. Entonces se acuñó el concepto de procesos básicos y se dejó para operaciones unitarias solo aquellas transformaciones que modificaban atributos, propiedades físicas de la materia, como contenido energético, presión, temperatura, estado de agregación, para mencionar. Si ustedes observan, ustedes hasta ahora lo que han estado estudiando son operaciones unitarias. Doy cuenta de esa analogía porque me sirve también como anticipatoria de la conferencia que vamos a hacer después cuando empecemos a introducir el diseño de procesos, cómo es que empezamos a establecer esa arquitectura, cuáles son las unidades que se necesitan y cómo están relacionadas para poder lograr la transformación de unas materias primas en el producto que nosotros necesitamos de acuerdo con unos requerimientos del mercado. Pues traigo a colación eso para hacer la analogía con el pensar. Pensar es un proceso también complejo, muy complejo. Y es desafortunado que el sistema educativo no se ocupe de que los estudiantes aprendan a pensar. Claro, esto tiene su razón. Es peligroso tener gente pensante. Entonces vamos a hablar de esos procesos básicos. Yo diría como haciéndole cierta violencia al concepto, una especie de operaciones unitarias de pensamiento, aunque ya los teóricos sobre el cuento de la psicología cognitiva hablan de operaciones mentales o operaciones de pensamiento básico. ¿Sí? También voy a dar cuenta de unos procesos de razonamiento que nosotros debemos aprender. Razonamiento inductivo, razonamiento deductivo, razonamiento analógico, para mencionar tipos de razonamiento que debemos usar para generar conocimiento. Muchos de los seres humanos lo usan de manera inconsciente, pero lo que nosotros debemos procurar en la formación de nuestros profesionales, y esa siempre ha sido una intención mía desde que empecé a trabajar en la universidad, es coadyuvar en ese desarrollo de esas habilidades de pensamiento, aprender a pensar. Y si aprendemos a pensar, nos queda muy fácil lo demás. Y en particular, ¿qué tipo de pensamiento nos interesa? El pensamiento crítico y el pensamiento creativo, que sí lo necesitamos en este país para nuestros ingenieros. Y yo diría, no solamente para nuestros ingenieros, sino para resolver los problemas que tenemos en el país. No solamente problemas económicos, sino problemas de tipo social, problemas políticos. Se necesita eso, que seamos creativos para poder resolver esas dificultades que nos están impidiendo construir un país moderno, un país donde quepamos todos, sin egoísmo, sin miseria, sin exclusiones, en donde las personas puedan tener la posibilidad, porque se le ofrecen las oportunidades para construir su proyecto de vida, de acuerdo con sus aspiraciones.
Eso requiere un sistema educativo distinto, una orientación distinta al proceso de educación. Y por supuesto, los ingenieros sí que lo necesitamos. Pensamiento pragmático. De nada sirve que nos quedemos por allá lucubrando, razonando, reflexionando, si no concretamos, si no traducimos eso en soluciones concretas. Mire, muchos de los problemas de la humanidad se podrían resolver con las tecnologías que tenemos hoy. El problema del hambre, el problema del calentamiento global, el problema de la contaminación, el problema de la deforestación, solo para mencionar algunos que resultan siendo globales, tienen soluciones. No se implementan porque hay otros intereses por encima. ¿Sí? No es la dignidad del ser humano la que está orientando esas decisiones de cómo convivimos. Entonces, eso es parte de lo que pienso hacer hoy. ¿Sí? Y después me ocuparé por describir ya como proceso específico, como una especie de rutina de cómo debemos nosotros emprender un proceso de autogestión de conocimiento, que lo he acuñado en la palabra NORER, N-O-R-E-R. Acuérdense de esa palabra. Allí se condensa esa especie de sigla, lo que es el proceso de adquisición de autogestión de conocimiento, la N de necesidades, ¿sí?, de aprendizaje o de conocimiento, la O de los objetivos que yo me propongo de aprendizaje, la R de recursos que voy a usar para lograr esos objetivos, la E de la estrategia de cómo lo voy a hacer y la R del resultado. Y en ese resultado yo tengo que evaluar si logré lo que yo me propuse. Debemos estar conscientes de si seguimos esa palabrita, podemos hacer autogestión de conocimiento si tenemos voluntad. Y lo otro es los estilos de aprendizaje. No todos los seres humanos aprendemos de manera igual, ¿cierto? Y voy a presentar algunos modelos de aprendizaje individual de Kim. Podría hablar también de los modelos de aprendizaje organizacional, pero nos saldríamos del curso de lo que interesa esta charla que les estoy dando. O el modelo de aprendizaje de Code. Pero ¿saben una cosa? Me llamó la atención que un colega nuestro, Felder, ingeniero químico de la Universidad de Carolina del Norte, ha trabajado sobre el tema. Su esposa es una psicóloga y han investigado, estudiado específicamente cómo es que los estudiantes de ingeniería aprenden. Y ellos identificaron, voy a compartirles el modelo general, identificaron que se podían encontrar 32 estilos de aprendizaje diferentes para los estudiantes de ingeniería. Entonces ustedes se imaginan 32 estilos distintos, 32 formas distintas de conducir ese proceso de aprendizaje. Por eso a veces algunos alumnos, estudiantes, no entienden o no comprenden que el profesor no se puede multiplicar por 32, porque eso sería lo ideal. Por eso la forma más efectiva de lograr crecimiento más rápido es cuando tenemos tutores personalizados. Y eso muchos los han entendido. El tutor personalizado. Nosotros con cursos masivos, imagínate, y salen unos muchachos frustrados. ¿Por qué? Porque el profesor puede privilegiar uno de esos estilos. ¿Sí? Entonces, importante es, les recomiendo que busquen, si no han tenido posibilidad ya de conocer ese artículo de Felder, del profesor Felder. También ha escrito algunos libros que yo he usado para aprender sobre este cuento
El artículo tiene su tiempo, pero tiene vigencia. Él tiene también un sitio en internet que ustedes podrían visitar como para que diagnosticaran cuál es el estilo de aprendizaje que tiene cada uno. El artículo es, escuchen, Learning and Teaching Styles. Learning and Teaching Styles. O sea, estilos de enseñanza y aprendizaje. Léanse. Y allí podrán identificar. Y por último, después de haberme concentrado mucho sobre el aprender, sobre el aprender a hacer, ¿sí? Como parte también de una pedagogía autogestionaria, que objetivos fundamentalmente orientados hacia la solución de problemas. Y también en ese solución de problemas, aprender a hacer solución de problemas, yo también he acuñado, yo soy muy dado a eso de las siglas, la palabra de peer, para sintetizar allí lo que hay que hacer cuando nosotros queremos resolver un problema. La D de definir, la E de explorar, después lo vamos a mirar en detalle, la P de planear, la I de implementar y la R de reflexionar. ¿Me están escuchando? No ha habido hasta ahora ninguna interrupción. Natalia, Lora, ¿me escuchas? Sí, profe, sí la escucho. Muy bien. Y por último, beneficios y conclusiones. He hecho una síntesis que nos va a permitir, digamos, ahora en la presentación de las diapositivas, entender qué es lo que quería comunicarles. Entonces voy a abrir una presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Fabián Morales, si está por ahí, tan amable, nos lee esa frase de Bertrand Russell, filósofo y matemático, premio Nobel. ¿Me escuchó? Parece que no está. Juan Carlos Marín. Sí, señor. El problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo. Los inteligentes están llenos de dudas. Palabras sabias de un filósofo, un matemático, un premio Nobel. Esta es la ruta temática, ¿cierto? Que ya veíamos lo del contexto, la pedagogía autogestionaria, que es las actitudes, la modalidad, las estrategias activas, los objetivos de esa pedagogía, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a hacer, y dentro de esto, la solución del problema y los beneficios. Lo primero que habíamos dicho era sobre el concepto de contexto, ¿sí? Y lo habíamos mencionado como un marco o un ambiente o un entorno en que se desarrollan o se dan o suceden hechos, fenómenos, actividades, procesos. Eso es importante saber. Miren, cuando nosotros vamos a diseñar un proceso, tenemos que estudiar el contexto en todas sus dimensiones, porque ese contexto determina posibilidades, pero también establece restricciones y nos permite
en cierto sentido, especificar ese producto o ese bien o servicio que nosotros queremos generar, producir, comercializar. Hay que estudiar el contexto. Después vamos a ver que ese contexto tiene varias dimensiones. Una dimensión físico-natural, por supuesto. En las industrias tenemos que tenerlo en cuenta por el impacto. Y es desafortunado que no haya habido esa conciencia. Nosotros, los de la industria de procesos químicos, los ingenieros químicos, tenemos mucha responsabilidad en el deterioro ambiental que tenemos hoy. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con el contexto, ese conjunto de circunstancias, situaciones en esas dimensiones. Pues, tiene varias dimensiones: la económica, la política, la físico-natural, la cultural, la científica, la tecnológica, que tenemos que conocer las características, sus atributos, porque van a determinar, ¿cierto? Esos contextos, esos ambientes, esos entornos tienen un estado, tienen unas características, unos valores, así como un gas tiene una ecuación de estado y que la definimos con la presión y la temperatura, son unas variables de estado. También los contextos se caracterizan con unos valores, unos atributos de esas características de todas esas dimensiones, y esta es la condición del contexto. El contexto colombiano es distinto al contexto americano, en todas sus dimensiones. Y esos estados, esos entornos, esos ambientes cambian, ¿sí? Y cambian porque se dan intervenciones, hechos, fenómenos, eventos que los transforman. Entonces, lo que quiero señalar es que esos contextos son dinámicos. Entonces, yo puedo tener el conocimiento del contexto hoy, pero dentro de 5 años el contexto cambió. Algunos, por ejemplo, no tienen conocimiento de eso. Y por eso cuando estamos en el proceso de formación de nuestros profesionales de la ingeniería, si bien nosotros diseñamos los currículos con el diagnóstico de la situación de contexto del momento, tenemos que hacerlo también con unos estudios prospectivos, que son reflexiones conjeturales de cómo será el futuro cuando ese profesional se vaya a desempeñar. Y para eso tenemos que identificar unas tendencias de esos hechos, de esos eventos que están transformando el contexto. Yo los invito a que se lean 2 artículos míos que hacen relación con eso. Uno, Ingeniería Química, Escenario Futuro y 2 nuevos paradigmas. Y otro, Un ingeniero para el futuro de Colombia. Ambos artículos publicados en una revista que se llama Colombia, Ciencia y Tecnología, publicada por Colciencias. Son 2 artículos que los escribí hace unos 20 años. El uno hace 22 años, el otro, bueno, tienen mucha vigencia. Entonces, importante el concepto de contexto. Y ahí tengo una representación a qué nos estamos refiriendo con el contexto, para ubicar el proceso educativo en el cual estamos. O sea, ese proceso educativo no se da en aislamiento, se da en un contexto. En este caso, nosotros estamos en Medellín, siglo XXI, 3 de marzo, en las condiciones de encierro, aislamiento por la pandemia, con todo el conflicto interno que tenemos de inseguridad, pero también de falta de aceptación de la diferencia. Y ese estado que tiene, ¿sí?, que lo definen unas variables, unas condiciones específicas en todas las dimensiones que mencionaba ahora, que tiene el contexto, la científica, la política, etc. Se cambian porque hay unos hechos, unos acontecimientos que cambian. Y si estos eventos cambian el contexto, pues el proceso educativo, en el caso de que lo estemos analizando, el proceso educativo en contexto tendrá que cambiar. Educar a un ingeniero hoy, siglo XXI, ojo, y después de la pandemia, porque para el futuro sí que va a ser muy distinto al que tenía, no solo por los efectos que tiene, sino también por la introducción de un paradigma tecnoeconómico que está en despliegue hace unos 20 años y que
esta pandemia lo que hace es que lo acelera, ¿sí? Pero también la necesidad de una economía circular para cambiar esa lógica que hemos venido usando de manera irresponsable. Producir, consumir y votar, como si viviésemos en un entorno, en un contexto infinito, inagotable. Importante entonces el que tengamos claro. Y en el contexto de la ingeniería, cuando nos referíamos a el contexto de la ingeniería, lo define el ciclo de vida. Y ahí hacemos una analogía con los seres biológicamente constituidos. Los productos, los procesos, los proyectos, los sistemas, los materiales, tienen un ciclo de vida. Se conciben, nacen, tienen una infancia, una adolescencia, una madurez y una muerte. Pues bien, son en esas fases del ciclo de vida de estos objetos, productos, procesos, en donde los ingenieros intervienen. Y allí parece muy inteligente lo que hicieron estos colegas profes de la MIT, de las universidades suecas. Resumieron ese ciclo de vida en la palabra o la sigla CDIO, CDIO, para significar que los productos, los procesos, los proyectos se conciben, se diseñan, se implementan y se operan. Y es ahí en ese espacio en donde los ingenieros actuamos, donde desarrollamos actividades, algunos en la parte de concepción, lo que tiene que ver con investigación, desarrollo, otros en la parte de diseño, otros en la construcción de esas soluciones, aparatos, procesos, productos, que hace referencia a la I, y la O, en la operación. Muchos a veces creen que el ingeniero se forma para operar. Tienen desconocimiento de que para operar un equipo, una planta, sí, hubo que pasar por esas otras fases de concepción, diseño y construcción. Aquí vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la concepción, la C y la D, en ese espacio del ciclo de vida de los objetos que nosotros intervenimos en ingeniería, que se inscribe el diseño. Eso por un lado, el ciclo de vida como el contexto del ejercicio de la ingeniería, pero estos colegas dijeron no solamente eso, sino que el contexto para la educación de ingenieros tiene que ser el ciclo de vida. Y entonces eso es lo que se viene haciendo con ese paradigma, con esa iniciativa CDIO. Cuando diseñamos el currículo, lo diseñamos teniendo en cuenta de que las actividades de aprendizaje sean actividades hasta donde sea posible auténticas del ciclo de vida de los objetos de trabajo del ingeniero. Entonces, se convierte también el ciclo de vida de productos, procesos, proyectos, sistemas en ambiente educativo, de alguna manera alineado con lo que tiene que ver las prácticas del ejercicio de la ingeniería. Eso en relación con... Entonces, en ese contexto de educación, ¿cierto? Nosotros tenemos que alinear, poner al estudiante a aprender conocimientos, habilidades y destreza de tal manera que logre ser, al salir, habilitado con las competencias para que sean ingenieros y para que puedan hacer ingeniería. La iniciativa CDIO entonces propuso una especie de repertorio de resultados de aprendizaje con los cuales nosotros podemos diseñar currículos para la formación de ingenieros. Y los agrupó pues en estas 4 áreas que debemos nosotros tener en cuenta cuando estamos construyendo, diseñando la estructura de esos currículos de formación de ingeniería, no solamente de ingeniería química, de ingeniería.
Ya les decía que en este momento en el mundo hay más de 150 instituciones que están haciendo uso de esta iniciativa. Conocimientos disciplinares y de razonamiento. O sea, los estudiantes tendrán que vivir experiencias de aprendizaje, ¿sí? sobre el saber, sobre el conocimiento. Pero también experiencias de aprendizaje, ¿sí? Para hacer habilidades y actitudes personales y profesionales. Y allí es donde aparecen las que he mencionado: razonamiento analítico, solución de problemas, experimentación, investigación, pensamiento crítico, etcétera, ¿sí? Como parte de los resultados de aprendizaje que se tienen que tener en cuenta para poder definir las experiencias de aprendizaje. Pero también, miren, esta otra, aprender a vivir juntos, que tiene que ver con habilidades interpersonales, y ahí aparece entonces el trabajo en equipo y comunicación, habilidades relacionadas, trabajo en equipo, la comunicación, y en particular, comunicación en una lengua extranjera. Y esta, que es el cuarto, tiene que ver con el aprender a hacer. ¿Sí? Aprender a hacer, aprender a hacer. ¿Sí? Y ahí es donde se especifican de manera concreta las competencias CDIO: concebir, diseñar, implementar y operar. ¿Por qué? Lo que se pretende es que los profesionales de ingeniería estén habilitados, conozcan el proceso de innovación, porque son ellos los involucrados, actores excepcionales de los procesos de innovación en las organizaciones, en la empresa. Y para poder aprender esto, pues tenemos que diseñar oportunidades de aprendizaje en donde ellos tengan conocimiento del contexto, lo que mencionaba ahora, el externo en todas las dimensiones, la social, la ambiental, la científica, la tecnológica, la económica, pero también el contexto específico de las empresas y de los negocios. Hay que tener conocimiento de qué es ese sistema sociotécnico que llamamos empresa. Y ya las específicas de cómo es que se conciben, cómo se diseña, se opera, se implementa, ¿cierto? Cómo hacemos emprendimientos, ¿sí? Y cómo logramos desarrollar ciertas habilidades de liderazgo. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos presente, porque en el curso de diseño hemos tenido en cuenta esas recomendaciones, ¿sí? Que se proponen con el CDIO, formación en competencias, usando el contexto educativo del ciclo de vida de los productos, procesos, sistemas, como el medio para aprender, en este caso la ingeniería química. Ya en relación con lo que es la pedagogía autogestionaria, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? ¿Sí? ¿Qué es la pedagogía autogestionaria? Ya habíamos mencionado pedagogía antes en la conferencia anterior, pero cuando hablamos de pedagogía autogestionaria nos estamos refiriendo a una corriente pedagógica, un conjunto de ideas, un sistema de ideas generados en relación con la educación, que podríamos en principio a esa corriente, a ese movimiento pedagógico, caracterizar en que se propone que los profesores y los estudiantes se encarguen con roles distintos en la gestión del proceso educativo. Sí, y por supuesto hay un cambio de roles, unos objetivos, ya lo había señalado en la anticipación que les había hecho del tema de la conferencia, sobre objetivos de desarrollo en habilidades y valores relacionados con el ser, el hacer y aprender. A eso se refiere la pedagogía autogestionaria. Como características de esa generales de esa pedagogía, hay unas actitudes básicas que las mencioné: la dialógica, frente a la verdad y la actitud crítica, y una modalidad operativa que se centra y privilegia a estrategias activas, en donde se enfatiza el aprendizaje de habilidades, ¿sí? Pero en la ejecución de esas actividades de aprendizaje hay una corresponsabilidad colectiva del estudiante y el profesor.
más del estudiante que del profesor. Vamos a ver, porque el que tiene que aprender es el estudiante. Y los objetivos ya lo habíamos mencionado: aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a hacer. Observen cómo la pedagogía autogestionaria tiene en cuenta los objetivos que se propone la iniciativa CDIO, ¿sí? Y es importante, entonces, aclarar los conceptos de esas tres actitudes. Decíamos la actitud dialógica, la actitud frente a la verdad y la actitud crítica. Cuando hablamos de actitud dialógica, ya dijimos a qué nos referíamos con una actitud, esa disposición que nosotros tenemos o predisposición para hacer algo en virtud de que el resultado resulta siendo para nosotros valioso, nos provee algún beneficio, ¿sí? Le otorgamos cierta importancia. Entonces, cuando hablamos de esa actitud dialógica, significa aprender a comunicarnos de manera horizontal con las personas que interactuamos y especialmente en el campo del conocimiento con los otros. Mire la frase de Paulo Freire, un pedagogo brasilero que da los elementos de esta pedagogía y otra educación libertaria. La autosuficiencia es incompatible con el diálogo. De hecho, para desarrollar esa actitud necesitamos que las personas involucradas en este proceso tengan algunas capacidades, ¿cierto? Saber escuchar, saber responder, saber discutir, juzgar, pero ponerse también en duda, ponerse en cuestión y en un momento determinado rectificar si estamos equivocados. Nadie es poseedor absoluto de la verdad. Y ahí viene entonces la otra actitud, que es actitud frente a la verdad. Entonces vamos a mirar de manera detenida este monito que está aquí arriba, ¿sí? Mírenlo ustedes. Y más de uno se enfrenta a ese tipo de discusión. Jennifer Garzón, ¿me puedes analizar esa caricatura que tengo ahí arriba? Sí, profe. Puede que las dos personas están viendo el mismo objeto desde diferentes partes. Una ve 4 barras y la otra 3. Depende del... ¿Quién tiene la razón? En ese lo tendrían los dos, porque uno lo está viendo por un lado y el otro lo está viendo por el otro. Es muy difícil. Correcto, depende de la razón. Depende de la perspectiva, ¿cierto? ¿Sí? Importante eso. Pero leamos esta otra frasecita de Ezequiel Ander Egg. ¿Sí? Léenosla, Juan Carlos Marín. Sí, señor. Sí, señor. Los propietarios de la verdad son necios en su seguridad, pues tienen la desgracia de ignorar la duda. Muy en la misma línea de la Bertrand Russell, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. Paola Brito. Paola. Paola. Son frases que los quiero llevar a pensar. ¿A qué nos estamos refiriendo con actitud frente a la verdad? Gina Fernanda Pastrana. Sí, profe, dígame. Léeme la de Mahatma Gandhi. ¿Sabes quién fue, cierto? Sí, El padre ningún de la hombre desobediencia civil. Ningún hombre puede captar la verdad total, por lo tanto no tiene derecho moral a imponer a los demás su interpretación particular de la verdad, pero tiene derecho y el deber de vivir según sus propias ideas y de oponerse a todo lo que parezca incorrecto o falso en las ideas ajenas. Eso es, a eso hace referencia la actitud frente a la verdad. Cuando hablamos de verdad estamos hablando de una creencia, ¿cierto? Que de alguna manera ha sido validada, pero resulta que esas verdades son históricas.
y dependen del contexto. Ya lo mostraba el monito arriba. Mire el concepto que tenían los griegos acerca del átomo, y conservamos el mismo término, átomo, sin división, ¿cierto? Para referirse a ese ladrillo, esa unidad básica en la que, con la cual se podría construir toda la estructura material del universo, del mundo. Y que sabemos que no es tan cierto de que es lo que llamaban átomo fuera indivisible. Casi que el átomo que planteaban los griegos es lo que los físicos llaman hoy las partículas elementales. Entonces hace referencia al término, ¿cierto? A un concepto que ha cambiado históricamente. La verdad es otro. O los modelos de cómo es la estructura de un átomo, ¿cierto? La tercera actitud es actitud frente a la crítica, ¿sí? Ni ser dogmático, ni ser escéptico. Movernos en esos dos extremos no deja tener problema. Pero quiere decir que debemos tener la posibilidad de dudar, pero no al extremo de ser escéptico, y someter nuestras ideas, nuestras verdades, al examen de otros, ¿cierto? Revisar la aproximación que nosotros tenemos con otros, y para eso es el diálogo con el otro, la conversación con el otro entre iguales, para poder entonces construir una mejor verdad. Y si yo estoy equivocado, entonces adoptar, asumir esa nueva verdad. En el campo de la ciencia se supone que ese espacio en donde nosotros proponemos nuestras verdades al análisis, a la crítica, son las publicaciones. Cuando uno publica un artículo, lo que está diciéndole es a la comunidad de conocimiento en ese campo: mire, esto es lo que yo pienso, y lo pienso, he llegado a esas afirmaciones, a esas verdades, a esas ideas, a partir de, con base en. Entonces, si en el campo de la ciencia, pues usamos un método científico que ya en cierta forma nos guía para tener cierto grado de seguridad que el resultado va a ser un resultado seguro, confiable, válido, contrastable, verificable. Lo otro de la pedagogía autogestionaria es lo de la modalidad operativa, ¿cierto? ¿A qué nos estábamos refiriendo con la modalidad operativa? La manera como, la forma como, digamos, se van a desarrollar esas actividades de aprendizaje. ¿Sí? ¿Cómo lo pensamos hacer? ¿Sí? Lo primero es que hay que cambiar los roles que tienen el profesor y el estudiante, y hay que hacer una ruptura con el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, ¿cierto? En donde se partía del presupuesto de que hay un profesor que informa, es el suministrador, el proveedor de información con un alumno oyente, hay un libro de texto y aula y una clase. ¿Sí? Esto está asociado con un modelo pedagógico que debe estar superado, pero que se mantiene de manera desafortunada. ¿Sí? En esta modalidad de la autogestión, ya decíamos que hay una corresponsabilidad en ese proceso de aprendizaje. Lo ideal sería llegar hasta el nivel en donde fuera el estudiante que seleccionara el material, después de que se definiera cuáles eran los propósitos, los resultados de aprendizaje, y definiera él la forma en que va a organizar sus experiencias de aprendizaje, y fuera él el que definiera cómo administrar los actos de aprendizaje, y fuera él el que definiera el sistema de evaluación. Pues eso requiere mucha madurez ética. El profesor sería entonces como un facilitador, un guía, una persona que ayuda a diseñar ya las experiencias de aprendizaje. Es como lo que hace el vaquiano cuando hay unas personas que se van a hacer turismo ecológico. El vaquiano es una persona que se conoce el terreno, los accidentes, la topografía, la fauna, la flora.
Y los turistas definen qué es lo que quieren conocer de ese espacio, de ese terreno, de esa geografía, de ese lugar. Y entonces el guía simplemente le ayuda a organizar y le muestra, primero hagamos esto, vamos, porque él conoce. Entonces muestra cómo sería la manera más efectiva de lograrlo, de llegar. Pero también les puede dar libertad para que se pierdan. Y después de que están, decirle, venga, venga a ver, ¿cierto? Estuvo muy bien, aprendieron algunas cosas, pero tenemos que corregir el rumbo. Así debería ser también el proceso de aprendizaje. Entonces, decíamos, supone esta modalidad una ruptura, unos cambios, porque hay unos nuevos propósitos, por supuesto, ¿sí? Hay que romper con esa mecánica magisterial paternalista a la que a veces recurren los estudiantes, ¿sí? Que hacen una transferencia al profesor como su papá, ¿cierto? Al que se recurre cuando tenemos dificultades, problemas, el que toma las decisiones, etc. ¿Sí? Asumiendo unas posturas de dependencia, como que el otro es el que conduce mi vida, pero también con una concepción equivocada que son unos recipientes de conocimiento. Eso está muy asociado con la concepción del modelo conductista, que partía de ese presupuesto, que el conocimiento era externo y el estudiante lo que tenía que hacer era acumularlo, ¿sí? Con una especie de recipiente sin que se preocupara de cómo es que se produce eso, manejando el cerebro como una caja negra. Hoy no. La neurociencia ha avanzado mucho para saber cómo es que se dan esos procesos de aprendizaje, cómo es que pensamos. O sea, romper con esa concepción bancaria de la educación, que tiene unos activos, un capital y va al banco y los deposita. Aquí el que tiene el activo de conocimiento del profesor y lo deposita en el estudiante que está ya sentado en una silla, en un aula, esperando el depósito de ese conocimiento. No, esto requiere prácticamente unas actitudes distintas, porque lo que se pretende es desarrollar habilidades intelectuales, porque hay otra concepción acerca del conocimiento, pero también de cuál debe ser el objetivo de la educación y cómo es que se produce ese proceso de crecimiento, de transformación, de adquisición de capacidades para la vida, ¿cierto? Y allí aparece entonces la autogestión del conocimiento en la medida en que si los estudiantes aprenden cómo es que se desarrollan habilidades intelectuales u otras habilidades de tipo práctica, transformación de, en nuestro caso, de masa en energía, y cómo frente a una necesidad de conocimiento, él sabe cómo lo logra. Entonces decíamos, hay que romper con esa concepción bancaria de la educación, en donde el educador es el chacho, pues, el que educa, disciplina, habla, prescribe, define, sabe. Y el educando, pues, de manera pasiva, es educado, disciplinado, escucha, sigue la prescripción, recibe como depósito un conocimiento, no tiene conocimiento y es como objeto del proceso en vez de ser sujeto. Decíamos, esa estrategia se sustenta en estrategias activas, ¿sí? Que hace énfasis en habilidades, más que en conocimientos de tipo factual, conceptual, habilidades. No quiere decir que no se necesite, porque es importante que ustedes lo sepan. No hay competencia sin conocimiento. Sin conocimiento no se puede hacer nada. Tampoco se puede pensar sin conocimiento. Lo que tú piensas depende del conocimiento que tienes. ¿Qué tan rico es ese conocimiento? ¿Qué tan extenso? Así será también la riqueza de tu pensamiento, de tus ideas. Entonces, en esta pedagogía se privilegian estas actividades de aprendizaje en donde el estudiante, más que escuchar, escribir, observar, manipula, ¿sí? Ideas, manipula información, manipula aparatos, dispositivos, pero fundamentalmente está entrenado y se entrena para que use de manera consciente el proceso de pensamiento.
llegue a los niveles superiores de habilidades de pensamiento que van a ser la evaluación y la síntesis en la dimensión cognitiva. Y por eso usamos en estas prácticas educativas sustentadas en estas pedagogías activas y en la pedagogía autogestionaria, roles, actividades en donde el estudiante simula. El profesor Felipe lo señalaba y así siempre le hemos presentado cuando presentamos el curso, a pesar de que el curso no usa la estrategia de simulación de roles, pero sí ponemos a los estudiantes a que se consideren en el proceso de aprendizaje del diseño como que son un equipo ad hoc que en una empresa les ha encomendado desarrollar el proyecto que se les asignó, bajo la tutoría, la supervisión del profesor. Por supuesto que las estrategias activas tienen unos beneficios superiores cuando los currículos, los procesos de formación están centrados en ella. Estas habilidades que hay acá, recordar, comprender, aplicar, analizar, crear, analizar, evaluar, ¿sí? Son habilidades de pensamiento básico y su nivel de complejidad aumenta en esta dirección. Ahora vamos a ver cuando veamos las operaciones básicas de pensamiento. Con las clases magistrales, escasamente los estudiantes podrán desarrollar estas habilidades de primer niveles, de niveles inferiores, de manejo de las operaciones de pensamiento. Mientras que con el aprender a hacer, el estar involucrado en actividades auténticas, ¿sí?, se pueden desarrollar habilidades superiores. Y mire cómo es señalado allí, aprendizaje basado en proyecto, que nuestro curso permite que el estudiante logre desarrollar estos niveles de operaciones intelectuales o pensamiento, aplicar, analizar, crear, que es el máximo nivel, ¿cierto? O con la formulación de proyecto, producción de los informes técnicos que hace parte de... ¿sí? Observen entonces el valor que tienen esas actividades. En esta diapositiva quiero mostrar la diferencia entre lo que son los conocimientos y lo que son los procesos cognitivos que se organizan con estas operaciones básicas. Estas serían como las operaciones unitarias para los procesos de pensamiento, en este caso para los procesos cognitivos, recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar, y este es el máximo nivel. Con este nivel es donde nosotros logramos tener habilidades para ser creativos, para innovar, ¿cierto? En esta dirección crece. En esta dirección crece el nivel del proceso de pensamiento. Con ella nosotros combinamos y realizamos ciertos procesos cognitivos. En un curso en particular, por ejemplo, se puede concentrar en que el estudiante adquiera un conocimiento de tipo conceptual, ¿sí? De tipo conceptual, estamos hablando de conceptos, generalizaciones, principios, teorías, modelos, etc. Y trabajar estas tres operaciones, ¿sí?, dentro del curso. ¿Sí? O un curso que solamente se ocupe de trabajar estos dos niveles de operación. En un curso de diseño, necesariamente tenemos que trabajar estos tres últimos niveles, partiendo del presupuesto de que el estudiante ya domina estas operaciones. Y fundamentalmente eso, porque lo que van a aprender es ustedes cómo crear un proceso completamente nuevo, inexistente. ¿De qué manera, sí, organizan esa estructura? ¿De qué manera especifican todas las características de los elementos que conforman ese sistema de producción? El desarrollo de estos procesos, esas operaciones básicas con las cuales se dan los procesos de pensamiento, le permite al estudiante, de hecho, realizar, ¿sí?, desarrollar estas habilidades, interpretar, organizar, transformar información, conocer, formular generalizaciones, tomar decisiones, resolver problemas, aprender. Y mire lo que lo tengo aquí, pensar, ¿cierto?
Decíamos entonces que los objetivos de la pedagogía autogestionaria estaban más orientados al desarrollo de habilidades, competencias, valores, actitudes, que conocimientos específicos, y en particular estaríamos hablando de trabajar en equipo, comunicarse efectivamente, y estas tres que ya había mencionado, ahora nos vamos a centrar en detalle. Y en particular, que los estudiantes construyan conciencia, capacidad de decisión y autodirección en su filosofía y proyecto de vida. Es lo que le va a permitir tener autonomía, tener pensamiento crítico, creativo, ser reflexivos. Empecemos con el primer objetivo de la pedagogía autogestionaria. La imagen ya nos sugiere, sí, yo trato de ilustrar mis diapositivas con una imagen sugestiva e informativa. Girleni Oliva Suárez, ¿escuchas? Sí, señor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Ok. Sí, profe, me escucha. ¿Qué te sugiere? ¿Perdón? ¿Qué te sugiere esa imagen? ¿Qué te sugiere esa imagen y esa actitud de esa joven? Pues está como libre, pues está aprendiendo, estamos hablando de cómo aprender y asumir como una concepción de lo que nos rodea, del mundo, de cómo aceptarme yo en mi personalidad y pensar por mí mismo, pues es como libertad lo que... ¿Te sugiere? Lo que, sí, señor. Esos brazos abiertos y esa mirada hacia arriba, sugestiva, ¿no? Y ese espacio abierto como sin ataduras. Así es. Ok, entonces mira, ¿qué nos proponemos con el aprender a ser? Ser, adquirir esas habilidades, esa construcción de tu yo, ¿cierto? Para que te hagas responsable de tu propia vida. Aprender a asumir una personalidad con tu propia escala de valores. Si bien los grupos humanos, las sociedades tienen unos valores compartidos y son necesarios, y el proceso educativo tiene, entre otras cosas, esa intención de que las personas adquieran esos valores, esos hábitos, esas rutinas para que haya una interacción armoniosa con los demás miembros de una sociedad. Cada uno construye. Ahora, ¿de qué depende si yo me salgo de esa escala de valores o esos valores que son los, digamos, ampliamente asociados? Pues voy a tener conflictos en mis interacciones, en mis relaciones sociales. Aprender a asumir una concepción del mundo y actuar en consonancia con él. No tenemos que ser coherentes, ¿sí? Tenemos que ser coherentes, que nuestro discurso se vea, se confirme en la acción, pero no sino que analicemos a unos personajes muy conocidos en nuestro país, que son ofensivas. El discurso del político, mentiroso, estafador, promete, y cuando ejerce te das cuenta que niega todo lo que prometió. Se tiene que ser muy ruin, muy miserable para que una persona abuse así de la confianza, de la ingenuidad de unos electores. Aprender a ser independiente, tolerante, solidario y demócrata. Y eso sí que nos hace falta. Aprender realmente a vivir y a educarnos en democracia. Y educarnos y vivir la democracia no es ir a elegir a un alcalde, a un gobernador, a un presidente, a un senador, que entre otras cosas pareciera que solamente son algunos los que pueden ser gobernadores, presidentes, senadores. ¿Sí? Qué negación realmente de lo que significa la democracia. ¿Sí? Esa capacidad de usted individualmente intervenir en todo lo que le afecta, en todos los espacios. Muy bien, por supuesto que para aprender a ser, ¿sí? Las personas deben tener, ¿cierto? Ciertas condiciones. Ahí lo estamos diciendo, ser libre, no tener ningún tipo de atadura, ninguna dependencia de ser capaces de pensar por sí mismo y no que haya una persona autorizada para que piense por mí y tome las decisiones por mí, ¿cierto? Capaces de nosotros poder conocer la realidad para descubrir la realidad y poder entonces tomar decisiones con base en lo que consideramos que nos sirven,
nos genera beneficio, nos genera bienestar individual y social. ¿Sí? Importante, a veces desconocemos eso, ¿cierto? Ser respetuosos y reconocedores de las diferencias de los demás. Pero ser respetuosos no significa que yo tenga que aguantarme la mentira del otro, la estafa del otro. Algunos piensan que en el debate político, por ejemplo, no hay que decir las verdades. Hay un personaje que se ubica en el contexto de la política nacional como en el centro, que él no entra en controversia con nadie, que él no discute con nadie, que él no le contradice a nadie, pero bueno, sí, hay algunos que le creen. Cuando hablamos de valor, ya habíamos señalado a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Como creencias, una creencia, creo en ello y actúo en consecuencia con ello, a unos atributos, a una cualidad que tiene una persona, un objeto, una actuación de alguien, la considero importante, y que lo usamos como criterio en un momento determinado para valorar y evaluar el desempeño de otro, pero también nuestro desempeño. A eso nos referimos con valores. Sí, los valores los usamos nosotros para guiar nuestras actuaciones. Con ellos nosotros intervenimos en nuestra voluntad, nos motivan, nos movilizan para la acción y para el desempeño. A eso nos estamos refiriendo con valores. Y los valores están asociados a las actitudes, ¿sí? Están en relación, en correspondencia con. Porque cuando hablamos de actitudes, estamos hablando de esa predisposición o disposición a actuar de cierta manera, ¿cierto? Como por ejemplo la actitud de autonomía o la de cooperación. Son actitudes, ¿sí? Y que se necesitan, ¿sí? Para nuestro desempeño, para alcanzar bienestar individual, social, pero también para poder lograr armonía en las relaciones, en las interacciones, en los entornos donde nosotros nos movemos. ¿Sí? Y coloco allí el concepto de emociones que ya lo había mencionado como reacciones, ¿sí? A ciertos estímulos. Nosotros producimos cuando nos enfrentamos a ciertos hechos, a ciertas personas, o aún los mismos recuerdos. Los recuerdos a veces nos producen emociones, unas agradables y otras desagradables. En diciembre yo escribí una poesía sobre cómo deberíamos enfrentar ese periodo decembrino, ¿cierto? E invitaba a los colegas, a los profesores, porque lo compartí con todos los profesores del departamento y a un grupo de personas con las cuales interactúo, a que evocáramos en esa temporada decembrina los recuerdos agradables y no que nos pusiéramos a pensar de la situación que tenemos de inmovilidad y que no pudiéramos disfrutar de nuestros familiares por el peligro de ser contagiados, el problema que tenemos. Importante entonces ese concepto de valores actitud, ¿cierto? Y yo creo que la universidad, es una propuesta mía, debe de manera taxativa declarar cuáles son esos valores que se propone como institución en su proyecto educativo institucional, digamos, formar o ayudar a formar a sus egresados. Pero yo no le digo a la universidad en particular, a la Universidad de Antioquia, sino a la universidad en general, ¿cierto? Debe definir, tomar algunos grupos de valores que sean más universales y no particulares, y pensamos que son de beneficio para todos, ¿sí? Valores relacionados con desarrollo personal y social, orientación al conocimiento, que entre otras cosas, la realidad va a estrellar a muchas personas que menosprecian a las personas que tienen conocimiento y supravaloran a los que tienen riquezas materiales. El conocimiento, entre otras cosas, es el activo más valioso que hay hoy en la economía. La economía que se viene después de la pandemia se conoce como economía del conocimiento. Y los países que han entendido eso de manera temprana, ya hay manifestaciones de esas
los tigres asiáticos entendieron que lo que crea valor, lo que hace que una empresa sea competitiva, tenga un desempeño superior frente a otro, es cómo usa el conocimiento para generar bienes y servicios que ofrecen beneficios superiores a las personas. Que el conocimiento es un activo diferente a otros, como los recursos naturales, porque la gente tiene la falsa idea que es que nosotros somos muy ricos. Mire, ya Cerrejón se acabó, no va más el carbón y no va a ir más el petróleo. No podemos seguir contaminando esta tierra. Aunque algunos ya tienen proyectos de irse para Marte, ¿cierto? Después de que arruinen lo que tenemos aquí. Responsabilidad social y ética. Pero hay un repertorio de valores que pueden orientar nuestras vidas, ¿cierto? El conocimiento como valor, la justicia, la equidad, la solidaridad, la convivencia armoniosa, la vida, algo desprestigiado, al punto de que cualquier persona hoy se atribuye la capacidad de eliminar al otro, por alguna razón, ¿cierto? Libertad, bien común, bienestar, desarrollo sostenible, etc. Esta es una frase que he tomado de un ex rector de la Universidad, Darío Valencia, que fue también gerente de empresas públicas, y él en su momento, hace unos 30 años o más, casi 40 años, propuso un modelo de universidad interesante, ¿cierto? De allí, de su modelo, fue que tomé esa frase. Luis Fernando Flores Velázquez, ¿qué nos decía el profesor Darío Valencia? ¿Me escuchó? Juan Diego Ortega, entonces. Buenas tardes, qué pena, ¿me puede repetir tan amable? Si es tan amable, me lees la frase de Darío Valencia Restrepo que está abajo en la diapositiva. Sí, señor. Un modelo que parta de la base de la fuerza de la universidad está en el poder de las ideas y del conocimiento, y que desde este poder surge su posible función política. Y eso es interesante, porque a veces las personas creen que a la universidad se va a estudiar, nada más. Es que aquí venimos a estudiar, ¿cierto? Sí, como si fueran unos androides o unos robots programables, unos zombies. No, se van a aprender otras cosas, ojalá pensar, ¿cierto? Y como actitudes para el aprendizaje, que se los recomiendo a ustedes que la tengan para este trabajo en el curso de diseño, el de la autonomía, la cooperación y la responsabilidad personal, ¿cierto? Cómo desarrollamos esa actitud, pero se supone, ya dijimos que la actitud está sustentada en algunos valores. Miremos los objetivos de la pedagogía autogestionaria. Aprender a aprender. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso de aprender a aprender? ¿Sí? Aprender a conducir de manera autónoma nuestro propio proceso de aprendizaje, lo que nosotros queremos, teniendo conocimiento de cómo es que se aprende de ese proceso, ¿sí? ¿Cuál es el estilo de aprendizaje mío? Que cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje por algunas razones, y orientado hacia el desarrollo de habilidades y especialmente de hábitos para el aprendizaje permanente, para el aprendizaje continuo, para el outdating en términos gringos, ¿cierto? A eso se refiere el aprender a aprender. Que el estudiante sea el agente activo, el autodirector, el creador de su propia ruta de aprendizaje, pero que conozca de qué manera es que el ser humano aprende, ¿cierto? Y se entrene en eso, que tenga conocimiento de los métodos, las herramientas para hacer autogestión del conocimiento, y por supuesto, de nada sirve que yo sepa todo eso si no lo pongo en funcionamiento. Sí, si no desarrollo hábitos para lograr los conocimientos que nosotros, ¿sí? Ese self-learning, digo yo, es uno de las competencias más valiosas que puede adquirir justamente una persona en formación. Y frente a los objetivos de aprendizaje, pues
ha sido estudiado. ¿Sí? Bloom, por allá en la década de los 50, hizo una propuesta analítica de cuáles deberían ser esos objetivos y clasificó en 3 dominios: un dominio cognitivo, un dominio psicomotor y otro afectivo. ¿Cierto? Me voy a centrar mucho en este, ya lo habíamos mencionado. Estos son como los niveles, ¿sí?, de crecimiento cognitivo, habilidades de pensamiento, ¿cierto?, en la dimensión cognitiva. Pero también miren que en la dimensión afectiva nosotros también podemos tener desempeños que dependen de esos niveles, ¿cierto? ¿Cómo respondemos frente a un fenómeno afectivo, una expresión de afecto o sentimiento, si lo valoramos o no lo valoramos? Y cómo lo internalizamos para poder actuar en consecuencia con eso. Y frente a ciertas actividades que son relacionadas con movimientos, con actividades psicomotoras, entonces igual, ¿cierto? ¿Cómo logramos nosotros internalizar ciertas destrezas físicas, ciertas destrezas mecánicas, hasta hacerlas automáticas, ¿cierto? Y aquí entonces donde quería llegar para compartir con ustedes acerca de lo que significa pensar ese proceso complejo que está constituido, como ya lo mencionaba, por unas operaciones intelectuales, las que recurrí para su presentación a una analogía con la estructura de una industria de procesos químicos, ¿cierto? Los procesos de pensamiento están conformados por esas unidades básicas, ¿sí? Esas operaciones intelectuales de naturaleza cognitiva y metacognitiva, ¿sí? Esas operaciones, procedimientos, así como una operación de transferencia de calor, es un procedimiento para transferir energía de un punto a otro. En las operaciones cognitivas son procedimientos que sirven para generar o para aplicar conocimiento, ¿sí? Y las otras, las metacognitivas, que debemos apuntar hacia allá, tienen que ver con habilidades superiores para dirigir, controlar y evaluar nuestras actividades mentales y especialmente nuestras actividades de pensamiento, la planeación, la supervisión y la evaluación de lo que estamos haciendo. Esas habilidades que se usan en todos los procesos mentales, todos los tenemos, pero lo que estoy planteando es que debemos conocerlos para hacer uso de ellos de manera consciente, que yo intervenga. Hay algunos aprendizajes que son automáticos, los vamos a ver, ¿sí?, que sin que nos los propongamos, lo aprendemos, así como aprendimos a caminar o aprendemos a veces montar en bicicleta, y hay algunas otras actividades que son de tipo procedimental, que no somos muy conscientes de cómo lo hacemos, pero lo aprendemos, ¿sí? Eso que llamamos habilidades de pensamiento, operaciones básicas de pensamiento, operaciones mentales, son esas formas o maneras de llevar a cabo las operaciones mentales que se requieren para poder realizar tareas y actividades mentales, así como las operaciones unitarias son operaciones requeridas para hacer transformaciones físicas de la materia y la energía. También pensamiento, se construye los procesos de pensamiento mediante unas operaciones que yo tengo que saber cómo las uso, ¿cierto? Esas habilidades están sustentadas en algunas facultades que son naturales, ¿cierto? Venimos con ello. Sí, el proceso de pensamiento requiere conocimiento. Yo sin conocimiento no puedo pensar, ya lo hemos dicho. Los procesos de pensamiento requieren de disposiciones, ¿sí? Disposiciones para pensar, pero también las operaciones básicas que señalábamos, cognitivas y metacognitivas, que estas son como superiores, que son las que se encargan de la dirección del proceso de pensamiento, planificarlo, supervisarlo, evaluarlo, para garantizar que sí logramos lo que queremos en ese proceso. Y ya las cognitivas, donde hay unas que son particulares, que cada uno lo tiene, y unos procesos que son universales, que son los que de alguna manera nos interesa compartir aquí. Entonces, hay unas operaciones básicas, ¿sí? Con esas operaciones básicas se construyen unos procesos de razonamiento a los que ya me mencioné: inductivo, deductivo, hipotético, analógico, y unos procesos superiores de pensamiento, que son los procesos ejecutivos directivos,
¿cierto? Para poder planear, evaluar, organizar, dirigir el proceso de pensamiento. Y la secuencia de estas operaciones básicas es esta: observación aquí más como percepción de la realidad a través de nuestros sentidos, el olfato, el tacto, la visión, etcétera, ¿sí? Y estas operaciones están, digamos, organizadas en una secuencia jerárquica que nos los muestra este escalón que tenemos aquí, ¿cierto? Empezando con las de más bajo nivel, observamos, comparamos, y a partir de la comparación de dos objetos de conocimiento establecemos relaciones, y de esas relaciones generamos clasificaciones, y allí tenemos una primera aproximación en la construcción del conocimiento, ¿cierto? Y ya con estas otras, ordenamiento y clasificación jerárquica, le damos una mayor organización y estructuración del conocimiento. Pero con estas de análisis, evaluación y síntesis, nosotros integramos conocimientos que adquirimos con otros y hacemos juicios críticos. Entonces, lo que hay que aprender es a desplazarnos por esa escalera de operaciones básicas de pensamiento para pensar, ¿cierto? Y ya habíamos mencionado los de pensamiento crítico, a que hacen referencia, elaboración de juicios y toma de decisiones, el pensamiento creativo, ¿sí? Observen ustedes, tiene que ver con la innovación, cómo creamos soluciones a problemas, productos, procesos, sistemas, cómo somos capaces de generar, crear interpretaciones de fenómenos, interpretaciones nuevas, o maneras de responder ciertos tipos de preguntas que nos hacemos sobre la realidad, crear ideas, perspectivas, formas nuevas de hacer las cosas. De eso se trata la innovación. Y el pensamiento práctico, que hace referencia ya a unas formas conocidas de cómo introducir algunas soluciones prácticas. Ya hay conocido algunos modelos PDBA. Los que han visto gestión tecnológica conmigo saben a qué nos referimos, que sirven para hacer mejoramiento continuo, ¿cierto? El modelo SAME, para la solución de problemas, seleccionar, analizar, medir, mejorar, evaluar. Ese tipo de pensamiento es. Y hay otra cosa importante, a pesar de que a veces no dimensionamos el valor que tiene, es la memoria. Sin memoria no hay aprendizaje, ¿cierto? Por eso a veces en algunas teorías del aprendizaje se asocia el aprendizaje como un proceso de transformación o procesamiento de información. Ya se hace una analogía un poco con estos aparatos de procesamiento de información, con estas tecnologías digitales, ¿sí? Hay el ingreso, un insumo de unos datos, una información se transforma de acuerdo con ciertas reglas, ciertos algoritmos, y se obtiene un resultado. Pues nosotros también, en los procesos de pensamiento, en los procesos de aprendizaje, usamos unas memorias, estas tres tipos de memoria. Una memoria sensorial, que tiene una duración apenas de 300, 500 milisegundos, ¿cierto? Como cuando nos quemamos, cuando tocamos algo caliente, esa memoria de la sensación se diluye rápidamente, ¿sí? Cuando nosotros le damos atención a algo que hemos percibido, ¿sí? del exterior, del entorno donde estamos, entonces lo llevamos a la memoria de corto plazo, que es la memoria de trabajo en los computadores, en donde se tiene una retención de 740 segundos, ¿cierto? La información allí que no ha sido, digamos, organizada para llevar a la memoria a largo plazo, pues se va a perder, y tiene estos periodos más o menos de duración. Y es aquí donde radica, ¿cierto?, el conocimiento al que nosotros recurrimos en un momento determinado, lo recuperamos cuando lo vamos a usar. Para eso tenemos que saber codificarlo, cómo lo codificamos, no cómo lo almacenamos allí, sino cómo lo codificamos para estructurarlo, construyendo conexiones, ¿sí? Y en esa memoria de largo plazo, pues hay dos tipos de memoria, una declarativa, aquí está más la que tiene que ver con conocimientos conceptuales, conocimientos fácticos, y estas otras memorias que las estamos usando de manera permanente,
esta autobiográfica de los episodios que hemos vivido desde que tenemos memoria, que fuimos niños, y casi que con detalle podemos contar. Así no hubiese sido intencional, ¿sí? No hubiese sido intencional la memoria, el aprendizaje. Lo mismo la memoria espacial. Si le preguntamos a cualquiera de ustedes que nos describan en detalle los espacios que tiene su hogar, nos los va a relatar con mucha precisión, porque tiene guardada esa información en esa memoria espacial. Y esa no declarativa, que tiene que ver con la habituación, el aprendizaje de destrezas de tipo perceptivas y motoras, ¿cierto? Algunos de estos conocimientos de acá, digamos, se convierten en procedentales. Aquí es donde están los hábitos, ¿cierto? Donde están las destrezas. Muy bien, ya les había mencionado también sobre la autogestión de conocimiento, que yo la he acuñado con la palabra knowledge para significar, ¿sí?, que en ese proceso de autogestión de conocimiento, para nosotros poder tener un aprendizaje continuo, pues arrancamos con un diagnóstico de la necesidad, formulamos los objetivos, indicamos y recopilamos recursos de conocimiento, información, datos para poder construir el conocimiento. Hacemos la selección, implementamos una estrategia para lograr y finalmente evaluamos los resultados. Tenemos que entrenarnos y desarrollar de manera consciente este proceso de autogestión de conocimiento para nosotros aprender lo que queramos aprender, y lo podemos hacer, ¿cierto? Y este es el modelo general del profesor Felder sobre los estilos de aprendizaje, que descompone como en dos grandes subprocesos: la adquisición de la información para convertirla en conocimiento y el procesamiento para poderlo entonces llevar a esa memoria de largo plazo. ¿Sí? La percepción a través de los sentidos, ¿sí? La intuición incluye allí el canal que se prefiere. Hay algunas personas que somos más visuales, otras somos más auditivas, y es decir, privilegiamos un sentido para percibir la realidad y donde nosotros sacamos los datos para poder a partir de allí darles sentido, significado, organizarlos y convertirlo en conocimiento. ¿Y cómo procesamos eso para poder organizarlo y llevarlo a esa estructura mental? Pues depende, ¿sí? De allí, es de esas combinaciones 5 elevado a la 2, es que sale lo de, perdón, 2 elevado a la 5 es que sale lo de los 32 estilos de aprendizaje. El aprendizaje activo ya habíamos mencionado a qué se refiere, ¿cierto? ¿A qué se refiere el aprendizaje activo? En vez de escuchar, que también es una actividad, por supuesto, en vez de ver, ¿sí?, se privilegian las actividades de manipulación con el objeto de aprendizaje, con las cosas donde está lo que queremos aprender, o las ideas, etcétera, ¿sí? Y a partir de esa experiencia concreta, hacemos reflexión, pensamos, construimos conceptos, probamos los conceptos, pero este proceso de adquisición de conocimiento, de hecho, está acompañado del conocimiento, la base de conocimiento que ya tenemos, los modelos mentales que nosotros tenemos y las rutinas de aprendizaje, metaconocimiento que tenemos, ¿sí? Y de esa manera, pues, lógicamente, procesamos, privilegiamos, seleccionamos, organizamos y vamos aumentando nuestros modelos, nuestra base de conocimiento, pero también vamos transformando. Las experiencias de aprendizaje activo, ¿sí?, o el aprendizaje experiencial, también da cuenta, es otro modelo de Cole para dar cuenta de cómo debemos, digamos, usar este ciclo en esta dirección de las agujas del reloj. Miren una cosa que da cuenta de por qué el aprendizaje de pronto en la magistralidad resulta ser incompleto, porque la magistralidad se reduce básicamente a estas dos etapas del proceso de adquisición de conocimiento individual. El profesor en sus clases presenta conceptos, modelos, unas leyes, de pronto hace una ilustración y le dice a los estudiantes que hagan un ejercicio, vayan a un laboratorio, y ahí no se cerró justamente el ciclo, y eso tiene, pues entonces, sí, ese problema de aprendizaje. Y lo otro es
que en este gráfico se muestra cómo a través del aprendizaje activo se logran desarrollar habilidades de pensamiento superiores, analizar, ¿cierto? Evaluar, crear. A diferencia de las pasivas, que algunos privilegian, ¿cierto? Que escasamente nos pueden ayudar a desarrollar este tipo de habilidades de pensamiento, ¿sí? Y mire lo ineficiente que es en términos de la recordación, lo que podemos llevar a la memoria permanente, ¿sí? Si solamente leemos, 10% de lo que leemos es lo que nosotros podemos recordar, ¿cierto? ¿Sí? O lo que escuchamos, 20%. Sí, en esta parte, si vemos imágenes, vemos videos, pues alcanzamos a recordar el 30% de lo que vemos. Por eso a veces ustedes observan a personas teniendo conflictos sobre qué fue lo que observaron en un evento en donde ambos fueron testigos o una película, ¿cierto? O un partido de fútbol. No todos ven lo mismo. Y entonces empiezan a confrontarse porque de pronto no tuvieron la atención sobre lo mismo y lo que el otro percibe, lo que recuerda es diferente. 50% de lo que vemos y lo oímos es lo que recordamos. 70% de lo que decimos y escribimos, ¿cierto? Es lo que recordamos. Y el 90% de lo que hacemos. Por eso, aquellas actividades de aprendizaje que implican simular, modelar, experimentar, ¿cierto? Sí, hacer cosas sobre lo real nos dan unos niveles de aprendizaje superior. Aprender a hacer, por supuesto, tiene que ver con entrenarnos en la aplicación de conocimiento, en nuestro caso, en ingeniería, cómo nos entrenamos en conocimiento para diseñar un proceso, ¿cierto? ¿Cómo adquirimos esos métodos y esas técnicas? ¿Cómo las aplicamos? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ya, ¿cierto? Para poder construir la solución concreta a un problema, en este caso, que se les ha definido diseñar un proceso para la producción de una industria, una sustancia commodity, ¿sí? ¿Cómo adquirimos esos procedimientos que van a ser recurrentes y sistemáticos cuando nosotros nos hemos enfrentado a un problema real dentro de nuestra profesión? Y también les había mencionado sobre la estructura de procesamiento, de pensamiento y de acción para resolver problemas, que lo había yo, digamos, condensado en la palabra de PIR. Definir, explorar, planear, implementar y reflexionar, ¿cierto? Pero también ese procedimiento de solución del problema nos sirven también para el aprendizaje. Por eso hay estrategias de aprendizaje basado en problema. Y es, el estudiante se le plantea un problema y a partir de ejecutar esas actividades, él va aprendiendo, pero también va aprendiendo cómo se resuelve el problema, ¿cierto? Ya había mencionado esos procesos. Y finalmente, sobre la pedagogía autogestionaria, ¿qué podemos decir? Y puedo dar testimonio de ello. No es una doctrina, no es un discurso, sino que es una práctica. Yo particularmente la viví en mi formación, la sigo viviendo, ¿cierto? Porque sigo aprendiendo y sigo estudiando todos los días, ¿sí? Nos sirve para educar en el ejercicio de la democracia, ¿sí? Porque si aprendemos a participar, a actuar en equipos, ¿sí? Aprendemos a saber también nuestras restricciones, nuestras limitaciones, nuestros deberes y nuestros derechos. Entre otras cosas, la pedagogía autogestionaria es una pedagogía de la responsabilidad. Responsabilidad significa hacernos cargo nosotros de lo que queremos hacer y ser, aprender, y comprometernos con los resultados de lo que emprendemos, ¿sí? Desde ese punto de vista, la pedagogía autogestionaria desata unos procesos recurrentes de autoformación, al punto de que uno ya, cuando ya ha vivido esto de manera rutinaria, se le da automática. Cada momento que estás viviendo, en toda experiencia, estás aprendiendo, sin que muchas veces te des cuenta, porque se convirtió en un hábito. ¿Sí? Permite esta educación humanizante, crítica, concientizadora, ¿cierto?
favorece indiscutiblemente la maduración personal. A veces nos encontramos con estudiantes adultos. Para mí un adulto es un estudiante que tenga más de 18 años, que a veces dice que el profesor le tiene tirria, que el profesor le tiene bronca, que el profesor no lo quiere, etc. Permite ser capaz de consultar, experimentar, decidir y hacer, ¿sí? Y somos responsables cuando somos capaces de afirmar lo que pensamos, sustentamos, sin agredir necesariamente al otro. Yo creo que resolveríamos muchos problemas de esta humanidad si nosotros pensáramos antes de actuar. Si como resultado de mi actuación yo le voy a generar sufrimiento a otro, me lo voy a generar yo, pues no tiene sentido, ¿cierto?, que lo haga. ¿Sí? Formar en competencia, digamos, para resumir, es la pedagogía autogestionaria, capacidad para actuar, ya lo vimos, ¿cierto?, entre ciertas tareas, cierto contexto específico. Y quiero que alguien me lea esa frase, ¿cierto? Si hay algún voluntario o llamamos a alguien. ¿Será que hay algún voluntario? Jesús. Sí. Un ciudadano más solidario y sensible socialmente, más participativo y tolerante en lo político, respetuoso de los derechos humanos, más integrado en lo cultural y más consciente del valor y la necesidad de un desarrollo sostenible ambientalmente y socialmente. Socialmente. Esa es una frase con la que termino mi artículo